Lugares malditos. Fidel Castro llegó al poder en Cuba en 1959 como líder de la revolución que derrotó al dictador Batista. El ascenso de Castro y sus contactos con la Unión Soviética inquietaron enseguida a Estados Unidos. Tras intentos encubiertos para derribarlo, un embargo económico y el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos por exiliados cubanos en abril de 1961, se llegó a un aterrador enfrentamiento. Para los rusos fue la crisis del Caribe, para los cubanos la crisis de octubre y para Estados Unidos y sus aliados la crisis de los misiles de Cuba. Lo más cerca que ha estado el mundo de una guerra nuclear. La tensión creció cuando Estados Unidos desplegó 15 misiles nucleares Júpiter en Turquía. Con un alcance de 2.400 kilómetros, amenazaban a Moscú directamente. Los rusos reaccionaron de inmediato y el 14 de octubre los aviones de reconocimiento norteamericanos constataron que se estaban construyendo plataformas de lanzamiento de misiles en Cuba. Las fotografías fueron mostradas a John F. Kennedy, que había sucedido a Eisenhower. La escalada de tensión se convertiría en un bautizo de fuego para el presidente de 44 años de edad. Kennedy convocó una reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional. Descartando un ataque aéreo preventivo y resistiendo las presiones de la Junta de Jefes de Estado Mayor para una invasión, Kennedy decidió que lo mejor era imponer un bloqueo naval a Cuba. Aunque atendiendo al derecho internacional, el término cuarentena sustituyó al de bloqueo. Durante unos cuantos días, el ministro de Asuntos Exteriores soviético, Andrei Gromyko, negó la presencia de misiles en Cuba. Pero los aviones de reconocimiento U-2 confirmaban que 4 bases no solo estaban construidas, sino que ya eran operativas. El presidente de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, tachó la cuarentena de acto de agresión, y los cubanos, sin dejar de trabajar en las bases, se preparaban para una invasión estadounidense. El 25 de octubre la crisis llegó a su culmen cuando Estados Unidos estableció el grado de alerta DEFCON 2 por primera vez en la historia, y los soviéticos no daban muestras de retirada. El 27 de octubre Castro estaba preparado para luchar y había dirigido una carta a Khrushchev solicitando un ataque preventivo contra Estados Unidos. También ordenaba que todas las armas antiaéreas cubanas dispararan a cualquier avión de Estados Unidos. Previamente esa orden era solo para grupos de 2 o más aviones, pero Khrushchev mantuvo la calma y al día siguiente difundió un mensaje por Radio Moscú ofreciendo una nueva solución para la crisis. Proponía retirar los misiles de Cuba si Estados Unidos accedía a retirar los Júpiter de Turquía, aunque Turquía siguiera insistiendo en que quería que se quedaran. En la siguiente reunión del Consejo de Seguridad Nacional, Kennedy forzó el acuerdo con Khrushchev, aunque sus consejeros no estaban de acuerdo, pues creían que debilitaría a la OTAN y a Turquía. A mediodía del 27, un U-2 fue derribado en Cuba, incrementando la tensión. Pero Kennedy, aun habiendo afirmado que si eso sucedía lanzaría un ataque, no lo hizo. Al final de la jornada, Estados Unidos tenía redactada una carta para la URSS proponiendo la retirada de las armas de Cuba a cambio del levantamiento de la cuarentena y de la promesa de no invadir Cuba. No se mencionaba a Turquía, pero hubo un acuerdo extraoficial en el que se decidió el desmantelamiento voluntario tras el fin del enfrentamiento. Estados Unidos no esperaba una respuesta positiva a su propuesta, pero gracias a la intervención de las Naciones Unidas, a las 9 de la mañana del 28 de octubre, Khrushchev difundió otro mensaje por Radio Moscú accediendo a desmantelar los misiles y devolverlos a la Unión Soviética. La crisis había terminado, aunque muchos creyeron que se claudicó. Pero considerando lo cerca que estuvo el mundo de una guerra nuclear, dañar unos cuantos egos fue un precio muy bajo. Descartando un ataque aéreo preventivo y resistiendo las presiones de la Junta de Jefes de Estado Mayor para una invasión, Kennedy decidió que lo mejor era imponer un bloqueo naval a Cuba.
Aunque atendiendo al derecho internacional, el término cuarentena sustituyó al de bloqueo. Durante unos cuantos días, el ministro de Asuntos Exteriores soviético Andrei Gromyko negó la presencia de misiles en Cuba. Pero los aviones de reconocimiento U-2 confirmaban que 4 bases no solo estaban construidas, sino que ya eran operativas. El presidente de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, tachó la cuarentena de acto de agresión, y los cubanos, sin dejar de trabajar en las bases, se preparaban para una invasión estadounidense. El 25 de octubre la crisis llegó a su culmen cuando Estados Unidos estableció el grado de alerta DEFCON 2 por primera vez en la historia, y los soviéticos no daban muestras de retirada. El 27 de octubre Castro estaba preparado para luchar y había dirigido una carta a Khrushchev solicitando un ataque preventivo contra Estados Unidos. También ordenaba que todas las armas antiaéreas cubanas dispararan a cualquier avión de Estados Unidos. Previamente esa orden era solo para grupos de 2 o más aviones, pero Khrushchev mantuvo la calma y al día siguiente difundió un mensaje por Radio Moscú ofreciendo una nueva solución para la crisis. Proponía retirar los misiles de Cuba si Estados Unidos accedía a retirar los Júpiter de Turquía, aunque Turquía siguiera insistiendo en que quería que se quedaran. En la siguiente reunión del Consejo de Seguridad Nacional, Kennedy forzó el acuerdo con Khrushchev, aunque sus consejeros no estaban de acuerdo, pues creían que debilitaría a la OTAN y a Turquía. A mediodía del 27, un U-2 fue derribado en Cuba, incrementando la tensión. Pero Kennedy, aun habiendo afirmado que si eso sucedía lanzaría un ataque, no lo hizo. Al final de la jornada, Estados Unidos tenía redactada una carta para la URSS proponiendo la retirada de las armas de Cuba a cambio del levantamiento de la cuarentena y de la promesa de no invadir Cuba. No se mencionaba a Turquía, pero hubo un acuerdo extraoficial en el que se decidió el desmantelamiento voluntario tras el fin del enfrentamiento. Estados Unidos no esperaba una respuesta positiva a su propuesta, pero gracias a la intervención de las Naciones Unidas, a las 9 de la mañana del 28 de octubre, Khrushchev difundió otro mensaje por Radio Moscú accediendo a desmantelar los misiles y devolverlos a la Unión Soviética. La crisis había terminado, aunque muchos creyeron que se claudicó. Pero considerando lo cerca que estuvo el mundo de una guerra nuclear, dañar unos cuantos egos fue un precio muy bajo. En 1959 como líder de la revolución que derrotó al dictador Batista. El ascenso de Castro y sus contactos con la Unión Soviética inquietaron enseguida a Estados Unidos. Tras intentos encubiertos para derribarlo, un embargo económico y el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos por exiliados cubanos en abril de 1961, se llegó a un aterrador enfrentamiento. Para los rusos fue la crisis del Caribe, para los cubanos la crisis de octubre y para Estados Unidos y sus aliados la crisis de los misiles de Cuba. Lo más cerca que ha estado el mundo de una guerra nuclear. La tensión creció cuando Estados Unidos desplegó 15 misiles nucleares Júpiter en Turquía. Con un alcance de 2.400 kilómetros, amenazaban a Moscú directamente. Los rusos reaccionaron de inmediato y el 14 de octubre los aviones de reconocimiento norteamericanos constataron que se estaban construyendo plataformas de lanzamiento de misiles en Cuba. Las fotografías fueron mostradas a John F. Kennedy, que había sucedido a Eisenhower. La escalada de tensión se convertiría en un bautizo de fuego para el presidente de 44 años de edad. Kennedy convocó una reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional. Descartando un ataque aéreo preventivo y resistiendo las presiones de la Junta de Jefes de Estado Mayor para una invasión, Kennedy decidió que lo mejor era imponer un bloqueo naval a Cuba. Aunque atendiendo al derecho internacional, el término cuarentena sustituyó al de bloqueo. Durante unos cuantos días, el ministro de Asuntos Exteriores soviético Andrei Gromyko negó la presencia de misiles en Cuba. Pero los aviones de reconocimiento U-2 confirmaban que 4 bases no solo estaban construidas, sino que ya eran operativas. El presidente de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, tachó la cuarentena de acto de agresión, y los cubanos, sin dejar de trabajar en las bases, se preparaban para una invasión estadounidense.
El 25 de octubre la crisis llegó a su culmen cuando Estados Unidos estableció el grado de alerta DEFCON 2 por primera vez en la historia, y los soviéticos no daban muestras de retirada. El 27 de octubre Castro estaba preparado para luchar y había dirigido una carta a Khrushchev solicitando un ataque preventivo contra Estados Unidos. También ordenaba que todas las armas antiaéreas cubanas dispararan a cualquier avión de Estados Unidos. Previamente esa orden era solo para grupos de 2 o más aviones, pero Khrushchev mantuvo la calma y al día siguiente difundió un mensaje por Radio Moscú ofreciendo una nueva solución para la crisis. Proponía retirar los misiles de Cuba si Estados Unidos accedía a retirar los Júpiter de Turquía, aunque Turquía siguiera insistiendo en que quería que se quedaran. En la siguiente reunión del Consejo